lo que yo hice fue, bueno, en la tela se puede hacer directamente, pero como la tela es estampada, no les puedo mostrar y no van a poder ver exactamente lo que estoy haciendo, entonces lo voy a hacer en un pliego de papel. Entonces ahí dejé de margen 2 centímetros. A partir de esos 2 centímetros trazo una línea y voy a marcar el largo de espalda y el largo del delantero. ¿Por qué? Porque con unas solas medidas voy sacando de una vez la medida de espalda y delantero. Entonces 40 para la espalda y 44 para el delantero. Medimos, ustedes pueden escuadrar si les quede más fácil, yo les marco así, más o menos hago un rectángulo, trazo estas líneas así, en otros casos ustedes, para que sepan de cuánto largo debe quedar esta línea, pues entonces toman el contorno de busto, que más o menos el contorno de busto es, en este caso son 20, espérenme ya les digo. Bueno, mire, el contorno de busto es 98, 92, perdón. La cuarta son 23. Entonces, mire, más o menos esta línea quedó 25. Bueno, entonces aquí tenemos 2 de margen, 2 que dejé de margen, 2 a partir de acá, mido el largo, talle de delantero y talle de espalda. Entonces acá quedó el talle de la espalda y acá el talle del delantero. A partir de acá donde dejé los 2 de margen, voy a poner 7 para el escote y de ahí marco 12 para hombro. Pongo un punto y bajo 4 centímetros y uno estos 2 puntos. Acá, entonces recuerden que aquí bajé 4. Aquí fueron 7. Para que y acá esto de hombro fueron 12. Listo. Entonces de esa medida hacia acá donde tenemos el talle de la espalda, vamos a doblar el metro y la mitad de esa medida nos sale la línea de busto. Entonces esa medida la verificamos acá, son 18 y medio, 18 y medio, y pasamos una línea por acá que es la línea de busto. ¿Sí? Entonces vamos a prolongar un poquito más con esta regla. Ahí. Sobre esta línea vamos a medir la cuarta de busto más 1.5, que es lo que le da de holgadez. En este caso tiene 23 y le ponemos 1,5, que es lo que le da de holgadez al busto. Entonces acá es la cuarta de busto. Listo. Y en estas 2 puntos de hombro a la línea de busto tomamos esa mitad y aquí nos da la línea del ancho de pecho. También escuadramos y pasamos una línea, si queremos, para tener más seguridad, pasamos una línea. Y en esa línea vamos a poner la mitad de ancho de espalda y de pecho. En este caso está de pecho 34, entonces la mitad son 17. Acá ponemos un punto y vamos a unir estos 3 puntos con una línea curva o con una curva. Para ello utilicé esta regla que nos da una curva. Este es el sisómetro o la pera, que en algunos casos le llaman. Espera que acá se me corre. Tienen que tener ahí. Entonces hasta ahí llega la línea de la sisa. Esto ya es la sisa, ¿sí? Del delantero. Ahora, ¿qué vamos a hacer en la parte de la cintura? Entonces vamos a poner acá la cuarta de cintura en esta parte. Cuarta de cintura, más 3 centímetros, que en este caso le voy a dar 3 para holgadez. En este caso tiene 18.5 de cintura y le sumo 3 y esa línea la unimos con esta. Unimos esa línea. Listo. Ahora vamos bueno, esta blusa
no va a llevar pinza acá. Como lo pueden ver, esa blusa va a ir holgadita, va a ir suelta, no va a ir entallada, solamente va a ir ajustada, amarrada a la cintura con un fajoncito o un cinturón. Pero si fuera el caso, acá vamos a buscarle la altura de busto, si quisieran hacerle pinza, entalle. Entonces acá tenemos una altura de busto de 26 centímetros, entonces acá ponemos un puntico y esos 26 los vamos a correr hacia la distancia de busto, que es 17, la mitad serían 8,5. Entonces mira, acá corremos un poquito el puntico y esos 8,5 lo trasladamos acá a la cintura. Esto prácticamente es como si estuviéramos haciendo un básico de blusa, ¿sí? Entonces ya tengo por ahí un video, pero bueno, nada cuesta hacerle una pequeña rectificación o recorderis de cómo yo hago los moldes básicos de una blusa. Esto así, y de acá vamos a escuadrar este sería el punto guía acá. Esto es lo que yo le llamo el punto guía. De ahí uno puede hacer las modificaciones para cada moda que cada una desee realizar, respetando el punto guía, que es el punto del busto. Mira que esta blusa tiene una diferencia de 4 centímetros por el costado. Entonces vamos a realizarle una pinza de costado de 3 centímetros. La del costado sí tenemos que o eliminársela o hacerla en la tela. Es importante. La hacemos en la tela o se la eliminamos porque los costados nos deben quedar iguales. Bueno, entonces para acá, para poner el largo de la blusa, vamos a aumentarle 16 centímetros después de la cintura. Le sumamos lo del dobladillo también. Sí, cada una ahí de acuerdo al largo que cada una desee, ¿sí? Es lo que ustedes deben hacer. En este caso, yo le sumé 16 centímetros, pero debemos tener en cuenta que va a llevar un fajón, entonces no vamos a utilizar esta parte como largo total. ¿Por qué? Porque acá tenemos que descontarlo del fajón. Entonces, en este caso la vamos a dejar prácticamente hasta la cintura, solo que le vamos a sumar acá lo de costura y luego lo demás se lo agrandamos con el fajón. Que el fajón más o menos se lo vamos a dejar de unos 8 centímetros. Entonces prácticamente el largo nos quedaría acá, no hasta acá donde está el largo total, ¿sí? Pero sí la vamos a dejar más o menos, el largo nos tiene que quedar es por acá. Pero si ustedes la quisieran hacer sin el fajón, entonces le pueden poner un largo de 16 centímetros a 18 centímetros más abajo de la cintura. Es como para tener una pequeña idea, pero bueno, vamos a seguir con nuestra blusa, que es la que les quiero que la hagan. Listo, entonces ya teniendo esto así, esta pinza no la vamos a usar, tampoco la vamos a eliminar, la vamos a dejar es como holgadez, como que nos quede holgada. Entonces, antes de hacerle más modificaciones al delantero, vamos a calcar la espalda. Sí, entonces ya con esas medidas que tenemos ahí, lo que debemos hacer es que doblamos el papel. Me gusta siempre trabajar en este papel que es blanco y que nos deja calcar perfectamente un molde del otro. Este es un papel que se deja trabajar muy bien. Listo. Entonces mire, ya pueden ver que ahí nos quedó marcadita las líneas de tiro. Ay, perdón, es que la línea de tiro, la línea de busto. Qué pena que eso. Yo pensando en pantalón. Bueno, mire, antes de la línea de busto, la línea de espalda y acá la línea de hombro, que tenemos que hacer una pequeña modificación ahí. Y acá no vamos a marcar la donde dijimos que era el delantero, sino vamos a marcar por acá por donde dijimos que es la espalda. ¿Sí? Y sobre estas medidas, que es busto, línea de busto, línea de espalda, entalle de espalda y la línea de cintura.
Listo. Entonces, ¿cuáles son las modificaciones que le vamos a hacer a esto? Entonces, en la parte de arriba, recuerdan que yo les dije que dejamos 2 centímetros de margen, es para la caída de hombro. Entonces, acá medimos 8 para el escote y volvemos y medimos lo de hombro, que son 12. Entonces, aquí tenemos una línea que es por donde pasamos acá se nota por donde tenemos la caída de hombro del delantero. Entonces, de esa línea vamos a subir 3, o es decir que a partir de la línea del hombro, pues bajamos acá 2,5, ¿sí? Es eso, acá, y volvemos y formamos el hombro, rectificamos que tenga los 12 exactos ahí, y esto nos trae otra vez a la medida que tenemos acá de la sisa. Corregimos la espalda, que en este caso la espalda tiene 36, entonces son 18 la mitad, porque hay personas que son más anchas de espalda que el delantero, o es al contrario. Entonces hay que tener en cuenta eso, sobre todo cuando las telas no son licradas. Cuando las telas son licradas, pues se nos hace mucho más fácil. Entonces aquí ya tenemos 2, bajamos otros 2 a partir de esta línea y formamos el escote así, con una semicurva. Sí, entonces ahí ya nos va quedando formadita la espalda. Acá vamos a rectificar lo del busto. La cuarta de busto son 23, entonces ponemos los 23 exactos, no le vamos a marcar, no le vamos a aumentar nada, lo vamos a dar exactos. En la cintura tiene 18,5, entonces le podemos hacer una pincita, una leve pincita de 2 centímetros, entonces se lo sumamos, cuarta de cintura más 2. Y esto lo vamos a unir con una línea semicurva. Con esta reglita lo vamos a unir, o si no, a mano alzada. Hay gente que es muy experta en tirar así líneas curvas o semicurvas. Listo, entonces mira que ya tenemos ahí la espalda. Entonces esto en la tela se corta doble. Acá lo que tenemos que hacer es, en la mitad de esta medida de la cintura vamos a trazarle la pinza, 1 y 1 a cada lado, y hacia arriba le vamos a marcar más o menos de 16 a 18 centímetros de larga la pinza. Ponemos un puntico y realizamos ahí la pinza en el molde, y de igual manera la pasamos a la tela. Listo, entonces vamos a cortar. Acá, como esta pinza la vamos a realizar, entonces la doblamos para poderla cortar y le sacamos esa diferencia que tiene ahí, porque en algunos casos no se nos vaya a quedar ahí con una entrada muy feita. Entonces acá rectificamos, y si es posible de una vez ahí dejemos 1 centímetro de costura, porque ahí va pegado el fajón. En el costado ustedes le pueden poner de costura 1,5 a 2 centímetros, ¿sí? De 1,5 a 2 centímetros, o si lo prefieren solo le dejan si ustedes están bien seguras de su clienta, pues no necesitan dejarle mucha costura, entonces le dejan uno nomás lo de costura. A veces se le deja un poquito más de costura, es por si la clienta de pronto al momento de medir se lo dice, ay, quiero que me le deje más holgadito, entonces uno tiene de dónde soltar, porque muchas veces cuando no deja costura, pues ya ni modo. Listo, entonces mira, acá de hombro no le vamos a dejar costura, de hombro ya lo que le dejé de aumento es suficiente. Entonces acá cortamos exactamente como está, y ya nos quedaría, mira, la espalda. Acá la tela se pone doble, acá yo le pongo en el molde esto que me indica que la tela debe ir doble, ¿sí? Así quedaría la espalda. Entonces ahora vamos a cortar el delantero, a sacarlo del papel. Acá con esto, entonces mira, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta el costado de la espalda, que es 18,5, que hasta aquí está la línea. Entonces doblamos de esta manera la pinza, aplanamos bien y rectificamos el costado, que son 18,5.
8,5, nos da 1 centímetro antecitos de la línea de la cintura. Entonces rectificamos acá con una semicurva, ¿sí? Para que nos quede igual que en la espalda. Acá de una vez vamos a sumar lo de costura y volvemos y lo traemos de la misma manera. Acá rectificamos este uno que se nos subió un tricito del costado porque esta pinza se va a realizar, entonces por eso, y vamos a cortar justamente así dobladita la pinza, y por acá dejamos 1 centímetro de costura. Por acá no le dejamos costura, y acá se me ha olvidado que el escote no lo hemos modificado. Entonces voy a dejarle un escote más o menos de 22, más o menos por la línea del busto me da, y vamos a entrarle 3 centímetros. Y ese escote lo vamos a formar así, con una leve semicurva. Va a ser un escote en V, pero no va a quedar tan derecho, sino va a quedar así, un poquito ovalado. Entonces, de igual manera, así como le entramos 3 acá, al delantero, al delantero, entonces a la espalda lo vamos a poner acá y vamos a sacarle esos 3 centímetros de la misma manera acá, ¿sí? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a traer no le vamos a bajar tan de acá, no, lo vamos a suavizar ese escote otra vez a donde estaba inicialmente y cortamos. Dejamos como medio centímetro más abajito y ya. Entonces ahí ya tendríamos modificada. Y por este lado, entonces en este lado, en la parte de abajo, no le vamos a sumar, le vamos a hacer esta pinza, entonces necesitamos doblar. Solo necesitamos dejar 1 centímetro para costura, que va a ser la del pegue del cajón. Entonces ya tenemos aquí realizado el delantero y espalda. Entonces delantero, espalda. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es la manga. Vamos a realizar esta manga, mire, ustedes van a hacer esto. Tienen un pliego de papel así dobladito, que no le salga la manga completa, por el ancho y por el largo de la manga. Listo, entonces en la parte de arriba, espéreme tantico. Entonces mire, para esta manga vamos a medir más o menos un largo de copa. Voy a ponerle 13 centímetros, porque ahí ya vamos a dejar lo de costura, puede ser, ¿sí? Para que nos quede una vez con costura. Pues lo normal son 12, la copa son 12, ¿no? Sobre esta línea, entonces sobre esta línea marcamos 19. Están exactos los 19. Y de esto vamos a traerlo en diagonal. Así. Trazamos una línea así en diagonal. Sobre esa línea vamos a marcar 6,5 y 6,5, más o menos así. Acá le vamos a subir 2. Y en estas dos medidas que nos da 10, ponemos la mitad y acá bajamos medio. Como 5, 0,5, así. Acá 6,5 y acá 6,5. Eso más o menos. Y esto lo van a traer así. Pasando así. Eso más o menos sería la copa, ¿no? De la manga. Más el largo. Vamos a hacer una manga más o menos 3/4. Entonces lo vamos a hacer de 43. Si ustedes quieren le pueden hacer un puño diferente, ¿no? Yo en ese caso la que les mostré tiene un elástico, pero si ustedes le quieren hacer un puñito dobladito que le quede ajustadito al puño, queda perfecto. Entonces esta la podemos modificar, ¿sí? Yo les mostré esa que ya la tengo hecha, pero esta si le quiero cambiar el estilo del puño, entonces puedo decir, voy a dejarle un puño de 5 centímetros de ancho
y voy a descontárselos acá de largo total. Entonces eso es lo que podemos hacer, porque es cuando se trata de confeccionar ropa, pues se le vienen a uno miles de ideas cuando está realizando los moldes. Uno piensa, ay, esto sí podemos hacerlo así, de la otra manera, bueno, uno tiene de verdad que mucha imaginación. Todas tenemos demasiada imaginación, solamente es que nos pongamos a trabajar y verá que ahí ya vamos encontrando que estamos llenas de imaginación. El detalle es cuando no se nos ocurre hacer nada, entonces ahí sí la imaginación está quietica. Entonces, bueno, mira, entonces en este caso el puño es de 24, marcamos acá a la mitad 12 y traemos esto así, unimos estos dos puntos. Entonces mire que aquí ya nos queda el puño. Listo, entonces lo podemos sacar acá sin olvidársenos que acá yo siempre hago los moldes sin costura. Yo le voy poniendo la costura después. Entonces acá yo le voy a dejar 2 y ustedes dirán por qué le dejará tanta costura. Pero sabe que siempre me gusta dejar un poco más ancho todo. Yo prefiero que después tenga que quitarle un pedacito a la tela a que yo diga ya ahora de dónde pongo tela. Es como esa mi manera de hacer las cosas. No me gusta trabajar tan justo, porque la verdad cuando uno le trabaja a las personas tiene que entregarle las cosas muy bien terminadas, muy bien hechas, sin sacar excusas de que fue que esto o lo otro. Entonces sí, entonces mire, acá voy dejando de una vez lo de costura en esta parte en el momento de cortar el molde. En el molde yo siempre echo la costura. Yo cuando estoy haciendo el molde lo que hago es que no pienso en costura, sino después es que sume. Entonces aquí ya nos quedaría nuestro puño. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Que vamos a cortar este puño doble en la tela. Doble en la tela. Listo. Entonces dejamos por acá eso. Pero vean que la manga le vamos a hacer un pequeño modificación. La vamos a dejar esto más holgadita. Entonces le podemos aumentar acá por la mitad, porque la vamos a dejar fruncidita. Entonces para ese fruncido vamos a ponerle un pedazo de tela, perdón, de papel acá en la mitad. Esto se puede hacer directamente desde la tela, ¿no? Lo que pasa es que es mejor explicarlo en un papel que en la tela, que no se nota a veces casi nada, entonces quedamos ahí como nulas. Entonces cuadramos un pedazo de papel. Mira, entonces acá vamos a ponerle papel, porque le vamos a, mira, más o menos yo le voy a aumentar esto 10 centímetros, ¿sí? ¿Para qué? Para poderle fruncir en el hombro, poder fruncir aquí la copa y poder fruncir un poquito en la parte de abajo para que se nos vea bonito. ¿Por qué? Porque yo después como esto es una tela licra, entonces yo después estiro el puño y esto me va a recoger. Entonces acá vamos a corregir la copa. Entonces vamos a darle esta misma forma. Le quitamos ahí y ya, eso sí sería todo. ¿Ve? Entonces ya nos queda aquí para fruncir y acá también vamos a fruncir un poquito. Entonces ya ahora sí vamos a cortar la tela y luego en la parte de abajo, ¿cómo hacemos para el fajón? Entonces, bueno, antes de que me vaya a cortar en la tela, voy a explicarle lo del fajón. Vamos a tomar esta medida. Esta medida, acá sin la costura serían 21. Sumamos esta otra medida sin la costura y sin la pinza, entonces serían 40. Esa sería la mitad. Entonces serían 80 de contorno del fajón. Pero ¿qué sucede? La persona realmente no tiene 80 de cintura, tiene 72. Lo que vamos a hacer es que a la parte vamos a cortar, digamos que su cintura sea de 80, entonces cortamos 80 y para la punta de donde vamos a amarrar, más o menos sumamos otros 50 centímetros. Entonces sería todo el contorno del fajón, sería 80
serían 180 para el fajón. Pero ¿qué lo hacemos? Lo vamos a sacar doble. El fajón tiene que ser de 180, pero tiene que ir así, doble. 180 de todo el contorno, doble, que más o menos sea 8 centímetros de ancho, más 2 de costura, sería de 10, o sea, 20 centímetros. O sea, sería un fajón de 180 por 10 centímetros, 20 centímetros de ancho. Así nos debe quedar. Ya vamos a cortar en la tela. Mira, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como esta blusa tiene monte de botones, entonces, ¿qué hice? Doblarle, mire. Le doblamos de 3 centímetros a 4 centímetros a la tela. Acá tenemos la tela doble, ¿no? Este es el hilo de la tela y este es el ancho. Entonces, mire, acá teniendo la tela doble, le doblamos de 3,5 a 4 centímetros. Lo que ustedes más o menos vean que les queda chévere el monte de botón. Entonces ya teniendo todo dobladito así, mira, acá ya tengo todo dobladito, sujetado con alfileres. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ponemos la tela así, a ras. Acá ya tenemos arregladita todo. Entonces, sujetamos con alfileres. Esto se puede cortar directamente así desde la tela, pero ¿por qué no le hice eso? Porque es que no se nota nada. Entonces, como si ustedes no van a ver nada ya de lo que yo estoy haciendo, entonces por eso decidí hacerlo mejor en el papel, para que se note más y así queden resueltas las dudas de muchas personas que de pronto no tienen idea de la mueblería y quieren aprender. Pues este es un gran momento. Bueno, entonces ya tenemos ahí el delantero. ¿Qué yo les voy a decir? Mira, si ustedes por alguna razón quieren que su blusa quede más larga, pues acá méntenle, digan, no, yo quiero que mi blusa quede más larga, que me dé el amarre como a la mitad de la cadera, listo. Entonces aumentenle acá el largo. Eso es como todo el detalle, ¿sí? Entonces, bueno, entonces por acá vamos a cortar el delantero. Ya teniendo ahí doblado, ya tenemos la costura. Entonces acá cortamos. Y ya les muestro cómo corto la espalda. Acá mire, donde está la pinza vamos a hacerle unos piquetes a la tela para que nos quede más fácil saber en dónde tenemos que realizar la pinza. Acá no la vamos a llegar hasta el punto guía, no, le vamos a dejar más o menos unos 4,5 centímetros atrás y ponemos acá un alfiler y le vamos a marcar con una tiza a donde llegó el alfiler. Ahí marcamos un punto. Bueno, yo sé que no lo van a ver allá ustedes, pero para que ustedes tengan una idea, yo marco así las pinzas. Luego por acá también marco el punto, que sé que cuando voy a realizar la blusa ya tengo marcaditas las pinzas. Entonces mira, entonces así está el delantero, mira. Así quedó en la parte de acá. Esta parte, esto vamos a poner entre tela para que nos dé firmeza para el monte de botones. Listo, entonces ahora sí vamos a cortar la espalda. Entonces la espalda sí vamos a dejarla, va a estar doble, pero mira, este es el lomo de la tela. Este estaba doble, pero estaba abierto. Esto está doble, pero este es el lomo de la tela. Porque la espalda no tiene costura. Entonces, mire, la podemos hacer así, pero para que no desperdiciemos tela, vamos a correrla tantico para acá. Mire, entonces aquí ya corrí la tela, la doblé nuevamente y así, mira que nos queda menos desperdicio de tela. Ustedes tienen que aprender a ahorrar tela, no a poner en toda la mitad del molde, sino esto de la tela, sino que vamos corriendo. Lo único que sí tienen que tener en cuenta es que tiene que quedar bien alineado el lomo de la tela. Listo, entonces cortamos, hacemos igual, cortamos. Acá también hacemos lo mismo, hacemos un piquetico, que sabemos que aquí vamos a hacer una pincita de entalle de la espalda para que no vaya a quedar tan embolsada la espalda.
y acá metemos un alfiler y por ahí vamos a quitar los otros que ya pusimos, que ya no necesitamos, y vamos a marcarle la pinza por acá. Listo, entonces ya ahí tenemos delantero y espalda cortada. Ahora nos falta la manga. Vamos a doblar de igual manera la tela. Recuerden que siempre tenemos que tener en cuenta el hilo de la tela, ¿no? Esto es un acetato, estira para ambos lados, pero en este caso sí es mejor, mire. Este es el hilo de la tela, él estira a lo ancho y estira a lo largo, porque es un acetato. Bueno, entonces vamos a acomodar bien la tela para poder ubicar el molde de la manga. Mire, entonces acá ya tenemos la tela doble, pusimos el molde de la manga, dejamos que esto quede bien alineado y cortamos. Acá la manga lo que vamos a tener en cuenta es hacerle un piquete en toda la mitad, para que en el momento de confeccionarla pues no tenemos pierde de la mitad, y lo mismo en el puño, lo mismo, se saca la mitad. Ahora vamos a sacar el puño de la manga precisamente. Entonces miren, el puño lo podemos sacar doble. Si la tela nos da, entonces mire, doblamos un poquito así y ubicamos que este molde nos quede acá así. ¿Sí? Entonces de una vez nos sale doble el puño por ahí y cortamos. Dejamos 1 centímetro de costura y cortamos de una vez por ahí. Miren, entonces así está el puño abierto. Se vería así. Mire, está doble acá. Listo, así los cortamos los dos. Bueno, entonces para el fajón necesitamos una tira de 180 por 20, pero la tela no trae sino 150, entonces nos toca dividirlo, entonces nos toca de a 90. Entonces por acá busquemos una pieza que tenga, doblemos esto 45, doblemos la tela 45 para sacar más o menos ahí. Listo. Vamos a escuadrar esto porque tiene como pierna, como escuadre la tela. Acá lo que hacemos es quitarle este pedazo para que nos quede derecho y de ahí marcar los 20 centímetros. Mira, entonces acá ya tenemos 20 centímetros, cortamos por acá echamos tijera. Como necesitamos dos piezas iguales, entonces ya tenemos una, con esa cortamos otra igual para nuestro fajón. Listo, esto está doble, ¿no? Recuerden que esto está doble porque la tira tiene que ser de 180 para que nos dé para anudar. Listo, miren, entonces ya aquí tenemos las dos tiras. Lo que tenemos que hacer es que estas dos tiras las vamos a unir. Las dejamos listas acá. Entonces de acá de la tela que nos sobró vamos a sacar dos tiras. O bueno, si con una sola tira nos da para el escote, vamos a sacar una tira que nos va a servir como sesgo. Cortamos de 3 centímetros, una tira de 3 centímetros, más o menos por lo que es el escote, unos 50-60 centímetros, lo que es el contorno del escote. Bueno, mire, para ensamblar esto lo primero que vamos a hacer es tener entre tela al bajante donde van los botones. Si lo prefieren, le doblan el centímetro de una vez y lo dejan planchadito, y vamos a unir por hombros. Vamos a ir armando nuestra blusa. Vamos a enfrentar las telas, hombro de delantero, hombro de espalda, y unimos, pasamos costura. Así lo hacemos en ambos. Ya teniendo unido por hombro, entonces vamos a realizar las pinzas de la espalda y las pinzas laterales. Entonces doblamos por donde ya tenemos marcadito. Por eso cuando se corta es mejor dejar marcadito todo de una vez para que en el momento de ensamblar nos rinda. Listo, entonces armamos, realizamos las pinzas laterales también. Pasamos overlock o filete por los hombros para luego pegar la manga.
Para pegar la manga, entonces la sisa la cuadramos de esta manera, delantero y espalda. Nunca nos da la mitad del hombro exactamente donde está la costura, sino nos da 1 centímetro o 1 centímetro hacia la espalda, para que eso nos da la caída de hombro, ¿sí? Por eso es que siempre se le dejan 2 centímetros en el momento de armar la blusa, pues no nos vaya a quedar caída hacia atrás, sino el hombro se quede hacia adelante y no hacia atrás. Entonces acá tenemos debidamente marcada la mitad. Acá quitamos esto que nos quedó de más. Acá lo que vamos a hacer es mirar cuánto tenemos que fruncir. Entonces esta es la mitad y esto es lo que tenemos que fruncir. Entonces más o menos vamos a correr de la mitad de la manga hacia los lados unos 15 centímetros. A partir de ahí vamos a darle un piquete y vamos a empezar a fruncir la manga para recogerla, que nos quede la medida de la sisa exacta. Ahí le doy un piquetico, vamos a poner la puntada más larga y vamos a pasarlo así al ancho del pie y hacemos un leve fruncido en la copa de la manga. Acá tenemos la mitad, que no se nos vaya a confundir la mitad, porque esa nos tiene que quedar en la mitad de la sisa. Acá lo que hacemos es acomodar que nos quede parejo el fruncido. Y nos debe quedar más o menos así, de esa manera. Luego vamos a verificar en nuestra sisa y acomodamos la manga. La vamos a empezar a pegar y acomodamos también el fruncido. Volvemos y dejamos la puntada más pequeña, que para pegarla sí es necesario que la puntada nos quede normal. Entonces acá vamos acomodando y miramos que la manga, si la manga aún todavía nos queda grande, entonces podemos fruncir otro poquito más. Templamos el hilo de debajo para que ella nos dé el fruncido que nosotros queremos. Acomodan de tal manera que el fruncido les quede parejito, que no vaya a quedar más fruncido para el delantero que para la espalda. Es como, mira, entonces ese es el resultado del fruncido de la manga. Lo mismo hacemos con la otra. Ahora lo que vamos a hacer es pasarle filete o overlock, como le llame cada una, y ya seguimos. Mira, entonces ya tenemos fileteado por las mangas. Entonces ahora vamos a unir por costados. Esto, como es un acetato, no vamos a dejar costura abierta, vamos a dejar las costuras cerradas. Entonces lo que hacemos es que la pinza lateral la vamos a echar hacia arriba. Estas costuras también las echamos hacia la manga y cerramos a lo que le hayamos dejado de costura y volvemos y pasamos filete. Bueno, mira, entonces ya teniendo cerrado y todo, vamos a hacer lo del escote para poder continuar con el resto. Entonces aquí ya tenemos marcadito y doblamos por donde está lo que vamos a dejar de botones, de botonera. Doblamos así, doblamos el sesgo lo vamos a doblar por mitad y empezamos a coser ahí a 1 centímetro, así como se ve en diagonal hacia, como eso termina en B, pues tenemos que trabajarlo así exactamente. Este sesgo va encima del doblez. Ahí se le ve ese piquito que yo le dejé, o sea, que le sale. Ahorita se lo recortamos. ¿Qué hacemos con este sesgo? Lo vamos colocando doble y lo vamos templando. Y cosemos más o menos al ancho del pie o a 1 centímetro. Templamos, esto lo vamos templando. Y así lo hacemos todo el contorno del escote. Aquí, antes de llegar al otro extremo del delantero,
Entonces hacemos lo mismo, doblamos y ponemos encima el sesgo, lo trabajamos, fijamos, cortamos más o menos a 1 centímetro antes de llegar al final de la blusa. Cortamos ahí, cortamos el excedente y volteamos, y eso nos va a quedar de esta manera, así. Si lo alcanzan a notar, así se tiene que ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recortar el excedente de tela y le pasamos un pespunte al sesgo antes de pisarlo totalmente. Entonces vamos a darle un pespunte al sesgo antes de pisarlo. Le tumbamos la costura hacia el sesgo y pasamos un pespunte por encima, por todo el orillito, de esta manera. Habiéndole hecho ese pespunte, ahora sí vamos a sellar el sesgo por el orillito nuevamente del sesgo. Vamos templando, acomodando por debajo, que nos vaya quedando bien por todo el orillito. Así lo hacemos hasta finalizar. Mira, y entonces así nos queda por el revés y así nos queda por el derecho. No sé si lo noten porque como es una tela estampada no es fácil. Pero bueno, ahora por este lado en el bajante vamos a sellarle el bajante por donde doblamos. Vamos a pasar una costura por todo el orillito. Así. Así le hacemos al otro lado. Listo, entonces ya teniendo los pisaditos acá, vamos a hacerle un detalle que no les había comentado. Entonces acá vamos a planchar bien. Resulta que para esto poderle hacer un nudito, debemos acá hacerle de una forma redondita, acá sacarle algo así para que nos dé la forma para hacer el nudo acá en la cintura. Entonces teniéndolo ya así dobladito, vamos a acá 3 centímetros y acá vamos a ponerle unos 4. Eso lo que pasa es que nos va a dar acá lo vamos a sacar así, una forma redondita. Le vamos a sacar acá este pedacito. ¿Para qué? Para que ahí nos encaje el nudo que nosotros tenemos que hacer ahí. Entonces ya, acá tenemos ese. Entonces este huequito le vamos a poner también un cerguito, ¿sí? Porque tenemos que darle una terminación ahí. Entonces un cerguito parecido al del escote le vamos a poner ahí. Entonces mire, vamos a ponerle el cerguito al huequito que le vamos a dejar ahí para formar el nudo del fajón. Entonces, en este caso si dejamos el sesgo abierto, es un cerguito de 3 centímetros más o menos de ancho, lo estiramos, siempre al ponerlo lo templamos un poquito. Cortamos acá, dejamos lo de doblar la costura. Y acá vamos a darle un poquito menos. Doblamos y doblamos nuevamente. Solamente vamos a dejarle medio hacia adentro y volvemos y doblamos. Prácticamente nos va a quedar un cerguito como de 1 centímetro de grueso o de ancho. Ahí lo sobrepisamos, lo montamos encima de la costura del pegue y nos queda un cerguito así. Entonces mira que ya ahora sí vamos a acomodar como nos tendría que quedar la blusa como tal. Volteémosla en la manga, pongámosla así y eso
la tenemos que montar de esta manera, así. Aquí van a quedar los botones, unos 3 a 4 botones. Ahora sí que nos falta el fajón y los puños. El fajón, entonces unamos el fajón. Cerramos por ahí. Esto, mire, este es el fajón, entonces acá está la costura. Esto lo planchamos para que quede abierta la costura y unimos así. Lo que vamos a marcar es que de lado a lado vamos a marcar la mitad de la cintura. En este caso son 72, la mitad serían 36. Y a los 36 le doy acá un piquete o le marco. Lo mismo hacemos en el otro lado. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de ahí voy a cerrar lo que es la punta del cordón o del fajón o del cinturón. Bueno, yo le llamo fajón, cinturón, bueno, ustedes también le tendrán su nombre, pero bueno, ya me entenderán. Empiezan a cerrar a ese ancho que venía, pero si queremos que en la parte de adelante nos quede menos ancho, pues entonces en la punta le vamos a desvanecer para que no nos termine tan ancho. Así vamos a hacer en los dos puntos. Mira, entonces si por último vamos a ubicar el cinturón o el fajón en la blusa. Ya tenemos el cinturón armadito, ya lo planché. Recuerden que siempre que ustedes van cosiendo es mejor ir planchando. Mira, entonces aquí ya lo vamos a ubicar con alfileres, la mitad del fajón con la mitad de la blusa. Entonces podemos coser un poquito así, embonamos si me pueden estar viendo acá, miren, este es el cinturón, este es el cergo, lo vamos a embonar así, la punta, para que no se nos quede viendo ahí fea la costura. Entonces queda embonada la punta de donde iniciamos a pegar el fajón. Miren, entonces así nos queda la terminación del pegue del fajón, nos queda acá embonadito. Entonces acá lo que hacemos es que retomamos, sacamos la costura así e iniciamos a pegar. Sí, ponemos una alfilera ahí y empezamos a lo mismo, miren, a este otro lado. Pero ¿qué pasa? Que siempre tenemos que dejar el fajón encima, entonces empezamos por esta punta. Entonces aquí iniciamos a coser a 1 centímetro. Mira, acá entonces, mira, tenemos el fajón encima, lo templamos un poquito, ¿no? Templamos así y pasamos costura. Bueno, ahora que sigue, vamos a unir, a cerrar los puños. Cerramos los puños y los vamos a voltear, planchamos, abrimos costuras y planchamos. El puño también le vamos a tomar la mitad para luego ponerla acá en nuestra manga. Entonces, ya ahorita les muestro todo cómo quedó lo del. A ver, espérenme, porque es que necesito. Estoy como muy demorada con este video y me queda muy largo y después nadie lo quiere ver. Bueno, mira, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fruncir esto así. ¿Listo? Pegamos el puño y pasamos la overlock. Mira, entonces así quedó el puño. Vamos a ponerla en el maniquí para observarla cómo nos quedó la blusa de hermosa. Mira, acá entonces ya la estamos poniendo en el maniquí. Acá le vamos a poner alfileres donde va a llevar botones. Va a llevar botoncitos acá, unos
4 botones, y acá entonces es donde ya nos queda el amarre de nuestro cinturón. Así nos debe quedar. Y como les parece esta hermosa blusa, mira, dígame si no está hermosa, está muy linda, es muy fácil de hacer. Y mira, así nos quedó por la parte de la espalda. Toca así, bueno, es que está ahí de grabar videos, ¿ves? Se ve divina. Así que si les gusta, por favor no olviden comentar, dejarme en un like y suscribirse a mi canal. Muchas gracias.